Bienvenidos una vez más amigos de Viajar Solo por el Mundo. Hoy descubrimos una de las 7 maravillas naturales del mundo. Las Cataratas del Iguazú en Misiones, Argentina. Cataratas del Iguazú. Las Cataratas del Iguazú son el atractivo natural más visitado de Misiones y uno de los más imponentes del planeta. En tu viaje a Puerto Iguazú, las cataratas son la visita imperdible. Las Cataratas del Iguazú se encuentran dentro del Parque Nacional del mismo nombre, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Puerto Iguazú, al norte de la provincia de Misiones, Argentina. El río que las forma, también llamado Iguazú, nace en el estado de Paraná, en Brasil, y luego de recorrer unos 1200 kilómetros por una meseta, absorbiendo el caudal de los afluentes que se topa en su camino, llega a un punto donde una falla geológica forma una grieta en la llanura. Como si una gigante pala se hubiera hundido en la tierra separando sus lados, en este corte, coincide con el paso de un río, que viene recorriendo una geografía tranquila, sin demasiados sobresaltos, que de a poco encuentra en su transitar una seguidilla de saltos. Y de repente, unos 80 metros de desnivel que se convierten en una violenta sensación de vértigo, la garganta del diablo, el principal salto de las cataratas, combinada con un constante tronar ensordecedor que se sumerge en lo más profundo, para luego mansamente desembocar a pocos kilómetros en el río Paraná. Aventura salvaje. Dentro de los atractivos del Parque Nacional Iguazú, y para quienes disfrutan del turismo aventura, se puede acceder a una serie de recorridos un poco más activos. Más allá de los saltos y cascadas ya mencionadas, la selva que contiene a las cataratas de Iguazú propone varias alternativas. Un entorno más húmedo y un poco más fresco hace que sea propicio para el desarrollo y crecimiento de una amplia variedad de flora y fauna. El equilibrio natural hace que haya una alta cantidad de alimentos, y en consecuencia la fauna es también muy variada. Casi 500 especies de aves, alrededor de 80 de mamíferos, una gran variedad de reptiles, peces, insectos y mariposas habitan este ecosistema. A pocos metros del centro de investigaciones se encuentra el Sendero Macuco, sendero peatonal que atraviesa la selva espesa, de unos 3 kilómetros de largo con diversos grados de dificultad. La caminata se puede hacer en forma particular y demanda unas 2 horas. Al final del sendero nos encontraremos con el Salto Arrechea. Un prestador privado ofrece una alternativa un poco más audaz. Saliendo en un móvil 4x4 descubierto, recorreremos unos 8 kilómetros dentro de la selva, para llegar a orillas del río inferior. Gomones semirrígidos con potentes motores fuera de borda nos estarán esperando para remontar el río. Sorteando los rápidos llegaremos al pie de los saltos y de esta forma haremos nuestro bautismo en las cataratas del Iguazú. La proa de estos semirrígidos se acercará a tal punto de casi meterse adentro de la cortina de las cascadas. También puede abordarse un gomón a remo en el Iguazú superior, el cual nos permitirá observar más detenidamente la flora y la fauna que forma este delta. Con un poco de suerte podremos avistar tortugas de agua y yacarés asoleándose en la costa. En fin, Iguazú es un entorno muy particular. No en vano Horacio Quiroga se inspiró en estos rincones argentinos para escribir sus Cuentos de la Selva. ¿Cuál es la mejor época para ir a las cataratas del Iguazú? De marzo a junio son los mejores meses para visitar Iguazú con el clima más agradable, sin tanto calor y con poca gente. Entre septiembre y febrero son los meses más lluviosos, siendo enero y febrero muy calurosos, en los cuales la temperatura no baja de los 3°C. ¿Cuánto tiempo se tarda en recorrer las cataratas del Iguazú? Tiempo promedio de recorrido, 30 minutos. Puedes realizar los recorridos con o sin guía y elegir los paseos que quieres realizar cada día. A la hora de hacer la valija, te recomendamos incluir ropa liviana y cómoda para hacer las excursiones, gorro y lentes de sol. Debido a la humedad, es muy importante llevar protector solar y repelente de mosquitos. ¿Qué pasa si llueve en cataratas del Iguazú? Ten en cuenta que el clima en Iguazú es subtropical, por lo que puede caerte una lluvia torrencial y al rato salir el sol pleno. Llévate una capa para la lluvia, estás en un entorno húmedo y si te acercas a los saltos o haces la excursión del gomón también te vas a mojar. ¿Cómo moverse en Puerto Iguazú? Hay 3 formas principales de moverse por Puerto Iguazú: a pie, en autobús o en taxi. Para moverte por el centro de la ciudad podrás hacerlo caminando, porque todos los servicios se encuentran en un radio pequeño alrededor de la terminal de ómnibus de la ciudad. Si llegaste hasta aquí te invito a suscribirte y compartir el vídeo con tus amigos y amigas para que descubran este increíble lugar. Nos vemos pronto.